minutos. Es un día muy especial, pero también es un día para que podamos reflexionar en la palabra. Quisiera comenzar dándoles un dato. En el año de 1789 se acuñó por primera vez en Francia un lema muy interesante que rezaba o se resumía o se resume en tres palabras: libertad, igualdad y fraternidad. Esto desató una revolución que de hecho en la historia es conocida como la Revolución Francesa. Esta revolución trajo, por supuesto, grandes cambios en la historia, y el lema de libertad, igualdad y fraternidad tiene un significado complejo y también multifacético. Es decir, hay muchos significados, implicaciones de este lema. Pero me llama la atención, mis amados hermanos, la primera palabra. Y la primera palabra es libertad. Ese fue el canto del país francés, libertad. Pero cuando hablamos de libertad en este contexto, se refiere a la libertad de expresión, de pensamiento, y escuche esto, también libertad de religión. Hasta aquí uno pudiera decir todo está bien o parece excelente esa frase. Sin embargo, cuando se dice libertad de expresión, libertad de libre pensamiento, pero también cuando se habla de libertad de religión, es donde a mí me llama mucho la atención. Porque el tema de libertad de religión tiene que ver con despojarse, o el intento de despojarse de todo lo que tenga que ver con Dios. Ese es el inicio, hermanos, de lo que llamamos como, escúchalo bien, la secularización. La mayoría de los expertos, tanto sociólogos como teólogos e incluso filósofos, creen que el inicio de la secularización comienza en aquella reunión federativa en Francia que se resume en libertad, igualdad y fraternidad. Pero ¿qué queremos decir con secularización? La libertad francesa proclama la separación, escúchalo bien, la separación entre la vida pública y la vida espiritual. En pocas palabras, podemos decir que se arrumba a una esquina mi fe. No se debe hablar de fe en el ámbito público. Se debe hablar de la fe en el ámbito religioso. Hermanos, separar a Dios de la vida del ser humano, ya sabemos lo que implica. Secular viene de la palabra mundo, y la palabra mundo significa dividirlo en dos partes: la fe y la razón, la vida espiritual y la vida civil. En otras palabras, podríamos hablar de la división, la secularización, pudiéramos decir que significa la división entre la iglesia y el Estado. Ahora, ¿qué hay de fondo? Lo que hay de fondo, hermanos, es el intento de sacar a Dios de la vida. El intento de ser gobernado por mi propio corazón. Hermanos, libertad, de acuerdo a la Revolución Francesa, implica ser mi propio Dios. Me parece que el tema de la libertad es el tema de la historia de la caída. Y no solamente hablamos de la Revolución Francesa, aunque debo decir, hermanos, que esos principios siguen vigentes en la cultura de hoy. No solamente en Francia, sino que también, por ejemplo, tú puedes saber de estatuas como la Estatua de la Libertad, que en el fondo yace sacar a Dios de tu vida. Y alguien pudiera decir en esta hora, ¿qué tiene que ver la Revolución Francesa conmigo? Bueno, cuando los niños y los jóvenes dicen, déjame hacer con mi vida lo que yo quiero. Y no solamente los adolescentes o los jóvenes, ¿tú qué me vas a venir a decir? Déjame hacer por mi propia cuenta lo que yo quiero. Pero ese no es un tema nada más de los jóvenes.
Cuando tú no dependes de Dios, cuando tu vida es un intento de querer vivir sin Dios, tú estás viviendo una vida secularizada. Pero el tema, decía, no solamente es la Revolución Francesa, sino que también tiene que ver con la historia del ser humano. Hermano, Dios creó al hombre para ser dependiente y no independiente. Dios le dijo a Adán y a Eva: ustedes pueden vivir en el huerto, pueden hacer muchas cosas, pero ustedes no son autónomos. Tienen ustedes que entender que viven en dependencia del Creador. Hermanos, Adán y Eva podían caminar y moverse y disfrutar en una comunión con Dios, pero vean ustedes, entra la tentación. Y hermanos, la tentación tiene que ver con la libertad. Esa tentación ficticia donde Satanás se presenta y dice: con que Dios les dijo, una paráfrasis podría decir: Dios les mintió, porque Él les dijo que el día que coman de ese árbol, ¿saben por qué les prohibió? Porque el día que coman de ese árbol van a ser como dioses. Y eso fue tentador. Hermanos, querer ser como Dios es querer vivir en libertad. Y vivir en libertad significa hacer a Dios a un lado. Escúchalo bien: hacer a Dios a un lado y hacer lo que yo quiera. En pocas palabras, hermanos, Adán y Eva lo que querían es decir: Dios, ya no queremos saber nada de ti, queremos ser igual que tú, queremos ser libres de Dios. Hermanos, mucha gente cree que ser libre significa hacer lo que quiera e ir en pos de su corazón. Por eso el filósofo llamado Nietzsche, encubrado con todo ese tema de la Revolución Francesa, él dice: si Dios ha muerto, podemos hacer lo que querramos. Si Dios ha muerto, podemos hacer lo que querramos. Hermanos, mucha gente cree que libertad significa poder hacer lo que uno quiera. Vivimos en un mundo que habla de la libertad en estos términos. Se cree que ser libre significa hacer lo que yo quiero. Es más, hasta decimos palabras como: yo quiero hacer mi santa voluntad. Yo quiero hacer lo que a mí se me da mi regalada gana. En el fondo es un intento de sacar a Dios. Pero yo quiero decirte esta tarde: la verdadera libertad no está en la independencia, sino en la sumisión absoluta a tu Creador. Jóvenes, la Revolución Francesa sigue muy vigente. De hecho, me atrevo a decir que sigue más vigente de lo que yo me esperaría, porque el llamado para los jóvenes en esta cultura es: haz lo que tú quieras, haz lo que tú sientas, haz lo que tú decidas. El poeta dice, ¿no? El camino se hace al andar. No, hermanos, el camino es Jesucristo. Y hermanos, tenemos que entender la libertad. Y déjame terminar esta reflexión con la mano del texto bíblico. Ser libres de Dios en realidad nos hace esclavos del pecado. Escuchen esto: ser libres de Dios en realidad nos hace esclavos del pecado, porque Adán y Eva lo que quieren es liberarse de Dios, querer ser autónomos, querer ser libres, querer ser independientes. Pero en ese momento que tenían libertad en Dios, o esa dependencia en Dios, al querer despojarse de ella y querer ser dioses, en realidad se vuelven esclavos. Vean lo que dice, por favor, el versículo 17 y versículo 17. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Me encanta porque Pablo dice: cuando el hombre decidió liberarse de Dios, en realidad se volvió esclavo del pecado.
hermanos, la libertad no es independencia absoluta. La libertad no es seguir los propios deseos de mi corazón. Esa supuesta libertad en realidad te hace esclavo del pecado. Lo que yo encuentro aquí, hermanos, y un poquito más atrás, vamos a regresar un poquito y vea lo que dice el versículo 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para la justicia? Hermano, Pablo dice que en realidad nadie es libre. Todo el mundo es esclavo de algo o de alguien. Todo el mundo está ofreciendo su lealtad, su vida y hasta su cuerpo a alguien. Todo el mundo vive para algo. Nos ofrecemos como sacrificios, pero hermanos, el hombre no tiene libertad absoluta. Qué bueno que nosotros en esta hora vamos a celebrar con entendimiento. Pero me temo que hay mucha gente en este momento, y creo que es muy evidente justo en este momento, ¿no? Que creen estar celebrando libertad, pero en realidad están sirviendo a alguien más. Y Pablo dice que el que no sirve, miren, Pablo dice en dos términos claros: o sirves a Cristo o sirves al pecado. No hay más, hay un fundamento, Pablo fundamentalmente dice que solo hay dos clases de amos. Hay dos clases de amos: o sirves al Señor o sirves al pecado. Dos categorías de esclavitud. Hermano, hay mucha gente que en este momento está proclamando y está celebrando libertad, pero en realidad, ¿cómo creen que van a terminar esta noche? Van a terminar sirviendo a su amo, que son los deseos de su propio corazón, que son los deseos de una máquina implacable que se llama pecado. Hermano, somos esclavos del pecado, dice Pablo. Avanzamos al versículo 17. ¿Somos esclavos del pecado o esclavos de la justicia? Ahora, ser un esclavo del pecado es en efecto la verdadera esclavitud. Pero lo más triste, hermanos, es que ser siervos del pecado nos conduce a la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Sin embargo, ser un esclavo de Jesucristo o de la justicia nos lleva al amor, al gozo, la paz, el dominio propio y la bondad. Hermano, la esclavitud que el pecado ofrece es una esclavitud no solamente externa, sino del corazón, que es un poder que Pablo va a enseñar en Romanos, que te va consumiendo poco a poco, que te va desgastando y cuyo objetivo es matarte. Ese es el tirano, ese es el señor llamado pecado. Hermano, la gente cree estar libre, pero en realidad no tiene capacidad para escoger entre su propio bien. Por eso decir, déjame a mí escoger, es una falacia. Por eso el que quiere guiar su vida por su propia cuenta es como un oasis de agua en el desierto. Hermano, el hombre que nace en pecado no tiene la capacidad de escoger cosas buenas, porque el pecado gobierna su corazón. Por eso el pecado es un señor, es un amo, te controla, te dirige y no puedes liberarte de él. Por eso ahorita cantábamos, ¿no? Me ha hecho libre. El único que nos puede liberar del poder del amo del pecado se llama Jesucristo. Hermano, qué ilusión es cuando la gente dice, déjame a mí escoger, déjame a mí decidir cuándo yo voy a voltear a Dios, porque el hombre está bajo el Señor del pecado y no tiene la capacidad de liberarse de él por su propia cuenta. Hermanos, quisiera que leyéramos dos textos rapidísimo. Romanos 7:17, por favor. Romanos 7:17.
Leemos, está en la pantalla. 1, 2, 3. ¿Se dan cuenta? Dice el mismo Pablo. Dice Pablo, en mí a veces está la capacidad o el deseo de querer hacer el bien. Hermano, tú no le puedes pedir a alguien que está bajo el poder del pecado que se porte bien. Tú no puedes pedirle a alguien que está bajo el amo del pecado a que sea bueno. No puede. Dice Pablo, de manera que no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Me parece que en Efesios capítulo 2, 1 al 3, Pablo es todavía mucho más específico y vayamos allá. Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3, y lo vamos a leer de manera alternada. ¿Les parece? Yo el 1, ustedes el 2 y nos unimos todos en el 3. Y dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Escucha esta frase: haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Hermanos, quien nace en pecado no tiene libertad. Dice que hace los deseos de la naturaleza pecaminosa, la voluntad de la carne y también los pensamientos. Y hermanos, por naturaleza éramos esclavos. Pero gracias al Señor, porque Él vino para liberarnos. Sin embargo, lo que quiero ilustrar, hermanos, es que no hay neutralidad. Quisiera entonces que vayamos al versículo 18. Versículo 18 de Romanos capítulo 6, por supuesto. Romanos capítulo 6, versículo 18. Vamos a leerlo con fuerza todos y dice así: y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. ¿Dónde está la libertad? Primero eras esclavo del pecado, pero ahora que fuiste liberado del pecado, en realidad pasaste a ser esclavo de otro amo, de otro Señor. Hermano, no hay neutralidad. Si Cristo no es nuestro Señor, el pecado lo es. Ese poder que gobierna tu corazón. La peor tragedia que puede hacer el ser humano, la peor tragedia que vive un país, es entender la libertad en términos de querer vivir para hacer lo que quieras y relegar la fe a un rincón, porque esto implica un desastre. Hermanos, cada vez que como iglesia nos reunimos para esta fiesta, yo siempre invito a que oremos, porque vivimos en un país que ha querido relegar a Dios del centro y vive sirviendo al poder del pecado. Hoy también es un día de orar por nuestro país, porque querer celebrar libertad sacando a Dios del centro nos hace esclavos del pecado. Por eso la Escritura dice así: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare y buscaren mi rostro, y escucha esto, y se convirtieren de sus malos caminos. En pocas palabras, si renuncian de servir y ser esclavos del pecado, entonces yo iré desde los cielos. Escucha esto: perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Hermano, ¿qué necesita México? Servir a Cristo. ¿Qué necesita tu vida? Servir a Cristo. Pero yo debo cerrar de la siguiente manera. Hermanos, libertad no es vivir en una decisión absoluta de hacer lo que tú quieras. La enseñanza principal de Pablo
es que en realidad cuando somos libres del pecado, nosotros pasamos a ser esclavos, pasamos a ser siervos de la justicia. Libertad, hermanos, libertad significa vivir en sumisión para hacer la voluntad de Jesucristo. Ahora somos siervos de Cristo. No puede caber en nosotros esa idea de dirigir mi propia vida y hacer mis propias decisiones. Hermano, el cristiano ya no vive para hacer lo que quiera. El cristiano vive para hacer la voluntad de su Señor, que se llama Jesucristo. Hermano, déjame definirte la libertad en términos bíblicos y teológicos. La libertad, entonces, lo voy a hacer despacio. La libertad, entonces, no es la capacidad de hacer lo que yo quiera, sino vivir en dependencia de Dios, disfrutar de la comunión con Cristo, porque mi Señor Jesucristo desea darme sentido de vida. Y el sentido de vida no está en vivir desligado, ser mi propio Dios, sino vivir en comunión de Jesucristo. Por eso, hermanos, la vida cristiana se define en estos términos: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Hermanos, este día es una excelente oportunidad para recordar que nosotros vivimos para hacer la voluntad de Jesucristo. Y yo espero que como cristianos digamos como el apóstol Pablo, que vivía queriendo hacer su propia voluntad, pero llegó un punto en que Cristo apareció en su vida de una manera difícil y dura, con un rayo, y él cayéndose de su caballo y quedando ciego, pero entendiendo que la vida se trata de estar sometidos a Cristo. Y él dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Hermanos, que todos los días nos levantemos proclamando libertad, pero esa libertad significa ya no vivir para el pecado y vivir para hacer la voluntad de aquel que vino y murió y resucitó para liberarte y hacerte siervo de la justicia. Que el Señor nos bendiga y oremos por nuestras vidas y nuestro país, que entendamos verdaderamente la libertad.